Hoy ha sido, bueno, ha sido una semana interesante. Fíjate que esta semana y la semana pasada, eh, que hay palabras y conceptos que van dando vueltas, que me encantaría poder hablar contigo. eh, Te lo voy a alargar al tiro y después ver cómo fluye. Primero, la generación del odio colectivo. Después de eso, la técnica de generar odio colectivo, la instrumentalización del odio colectivo como movimiento político, movimiento social, uh, lo que también se ha planteado y se ha dicho y ha despertado a mucha gente el tema, la cancelación, el término de la cancelación y cómo fue generado en forma colectiva también de gente que sin estar conectadas entre sí, pero sí usaban los mismos términos: violador, opresor, machista, misógeno, fascista, palabras que uno no está acostumbrado a usar, y es una victimización generalizada sin ser las personas que te emitían el comentario siquiera víctimas, pero con eso te paralizaban. O sea, eso es como verte frente a un tribunal en el cual no estás preparado y te empiezan a tirar cosas y prejuzgar. Entonces, toda esa dinámica, yo me pregunto cuánto fue eso espontáneo, cuánto de eso son técnicas sociológicas, psicológicas, cuánto de eso puede cautivar a mucha gente, en primer lugar aquella que está disconforme con la vida, porque hay mucha gente que es muy fácil hacerla prender con agua. De repente tú puedes tirar un comentario y a mí me ha ocurrido muchas veces, no solo en los medios, sino personalmente, estoy hablando de determinados términos y salen con todo el odio y aplastándote y decir, a ver qué onda, y los ves como zombies programados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sientes tú? Aparte del tema constituyente, que se vio un fiel reflejo de toda esta dinámica, ya ahí yo te manté una entrevista muy buena ahí, más que entrevista, conversación con Felipe Arboe, que comentó cuál fue su vivencia dentro del sistema, cómo lo vio, cómo iba funcionando, cómo los cancelaban, cómo apagaban los micrófonos, cómo era tan autoritario lo que ocurría y estaban todos de acuerdo la forma de hacer. ¿Cómo estamos, Carlito? Bueno, estamos viviendo un mundo que se degrada. Yo a eso le he puesto un nombre que va para gusto y satisfacción de ese trabajo intelectual, se va generalizando. He dicho que estamos viviendo un proceso pandemia de degradación ética. Las personas tienen una ética deteriorada, han perdido el concepto de que se confronta la idea y resulta que ellos terminan confrontando a la persona y tratando de destruir y anular y eliminar a la persona y no a las ideas, no a los conceptos. Entonces hay allí una actitud muy minimalista, muy perversa en verdad. Pero la gente no es que sea perversa, no es que sea mala, sino que en realidad la gente es manipulable, la gente es manejable, y hay algunos que conocen estas técnicas y entonces empiezan a exacerbar, empiezan a polarizar. Yo he visto eso y he visto algunos personajes de mi entorno que están muy aplicados a esa tarea de exacerbar entornos, exacerbar ambientes. Y, también tengo Facebook, tengo distintas plataformas y veo llegar a individuos que habitualmente son de otra manera y llegan exacerbando odiosidad. Los peores son los conversos, o sea, esos que se prostituyen matiné, ver muy noche, ¿ah? Que van para un lado y van para la otra, una vez son de izquierda, otra vez son de derecha, dependiendo de la ocasión, dependiendo de la conveniencia. Ese es otro elemento que los caracteriza. Y, y el otro elemento importante en todo esto es que la gente prudente, la gente inteligente dice: yo discutir con idiotas, mejor me retiro. O sea, para perder el tiempo con imbéciles, me voy, po. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que queda una persona
exacerbada, tratando de exacerbar a otro y finalmente termina muy excitado el entorno. Yo le llamo a eso estrés social, ¿ah? Un estrés colectivo, fruto de la incidencia de unos y otros. Ahora, ese es un enfoque. El segundo enfoque no discurre muy lejos de esta lógica. Varios filósofos y pensadores contemporáneos, varios sociólogos, hablan de lo que denominan el pensamiento binario. O sea, reconocen que al individuo se le puede ir deteriorando, manejando su capacidad reflexiva hasta llevarlos al sistema binario. Me gusta, no me gusta, amigo, enemigo, bueno, malo, de aquí o de allá, conmigo o contra mí, que es lo que se empieza a observar en las redes sociales, ¿verdad? Pensamiento binario. Los que me gustan y los que no me gustan. Los que me gustan me apoyan, me alaban, me exaltan y yo me creo el hoyo del picarón, y a los otros hay que eliminarlos, hay que hacerlos tira, hay que destruirlos, hay una perversidad humana realmente notable, francamente notable. Eso se llama en filosofía pensamiento binario, eh, que tiene que ver con la dualidad, ¿verdad? El dualismo en general. Y lo otro que a mí me parece muy, muy relevante y que explica esto es que, guste o disguste, nosotros estamos empezando a ser una generación que está ya de bajada. ¿Qué significa eso? Que hay toda una generación nueva, pues hay cabros que llevan toda su vida en realidad en pensamiento binario. Un niño de 22, 23, 24 años, prácticamente su vida entera se ha desplegado en la opción del me gusta o no me gusta. Por lo demás, estas personas son individuos en general que no leen, no tienen capacidad para leer y prácticamente no saben escribir. Entonces, pero ¿qué importancia tiene el que no lean y no saben escribir? Que usan una conceptualización muy primaria, muy primate, muy baja, muy básica. No tienen conceptos para explicarse adecuadamente. Tienen graves problemas de ortografía. Entonces, todo esto va configurando un problema que es lo que explica la brecha generacional que se está viviendo hoy en el país. Es la que permitió que Jackson dijera desde la moneda: nosotros tenemos como generación superioridad moral. Soberano pelotudo, ¿qué superioridad moral puede tener un equipo que lo único que lo caracteriza es la ambigüedad? Ambigüedad en todas las dimensiones de su ser. Entonces, estamos en ese entorno, en un entorno donde, además, digamos las cosas por su nombre, la televisión, la nefasta televisión comercial, es la máquina para generar imbéciles en nuestro país. Es una fábrica de imbéciles. Están todos los días fabricando imbéciles y la característica es que aparte de generar este proceso de estupidez, les interesa un segundo derivado que es lo más importante para ellos, que les crean y que les crean especialmente en su marketing. O sea, en el fondo todo está asociado a consumismo, todo está asociado a la esencia de todo esto, que es un materialismo exacerbado. Entender al individuo no por su dimensión material y espiritual, entonces ellos lo que hacen es sacar lo espiritual y dejan solo la dimensión material. Y entonces no hay una concepción respetuosa de la diversidad espiritual de la persona humana, para decirlo en términos generales. Hemos llegado a esto en forma darwiniana, tratando de hacer metáfora de forma quizás equivocada, porque claro, Darwin habla de la evolución de la especie, pero está planteándose la evolución fisiológica con el medio, ¿no es cierto?, la sobrevivencia del organismo con ADN más fuerte. La mente tiene un proceso darwiniano, la mente
individual o colectiva, planteémonos, ¿es esto una evolución propia de lo digital, de Internet? ¿O detrás de esto también hay seres humanos que son conscientes y que pueden conversar igual que nosotros, pero usan este proceso para poder manipular a nuestra sociedad, nuestras sociedades, en sus propósitos? La teoría de la conspiración que siempre se habla, ¿no es cierto? En Chile, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Es algo espontáneo, símbolo de los tiempos? ¿Es que nuestro Señor Jesucristo va a llegar? ¿O es una civilización que se apaga? Eh, Ojo, yo puedo tener múltiples teorías, o sea, yo no sé si es capacidad o discapacidad, pero frente a un fenómeno yo puedo tener distintas miradas, no me cierro a una sola binaria, blanco y negro. Entonces, de repente lo miro desde el punto de vista espiritual, de repente lo miro desde el punto de vista biológico, de repente desde el punto de vista de la teoría de la complejidad o de la sociología, básicamente tratando, digamos, básicamente de interpretar. ¿Cómo ves tú eh, este proceso justamente de lo que hablábamos del odio, de lo binario? ¿Quiénes están detrás? Porque detrás de los agitadores tiene que haber algo o alguien, ¿ya?, que está fomentando. Después vamos a hablar de cómo podemos, digamos, más que parar esto, porque esto no se puede parar, cómo podemos derivarlo, cómo podemos uh, manejar este flujo, así lo digo, manejar este flujo en beneficio de la sociedad y poder llevarlo, no podemos llevarlo a un cauce normal, porque ya esto transitó a nuevos órdenes, a nuevos paradigmas, y cómo a ese nuevo paradigma podemos darle un nuevo orden emergente. Partiendo de la primera reflexión que hiciste, yo creo que esto no tiene nada que ver con Darwin, porque el enfoque darwiniano tiene que ver con lo biológico, es decir, tiene que ver con lo genético. Y aquí de lo que estamos hablando no es de lo genético, ojo, es lo memético. ¿Y dónde está el valor de tu comentario? El valor de tu comentario es que lo genético tiene que ver con Darwin y lo memético tiene que ver con el heredero inglés de Darwin, el biólogo que tomó y desarrolló el concepto de la memética. Un prominente científico, ¿verdad?, puso en riesgo su credibilidad y su trayectoria porque dijo, Darwin tenía razón, hay elementos biológicos que son genéticos, pero la biología también tiene algunos elementos que son meméticos, que tienen que ver con memorias culturales. Y después ha surgido el concepto de la epigenética, ¿verdad? Es decir, ¿por qué le tenemos miedo a la araña? Porque es ancestral. ¿Y por qué hay alguien que le tiene miedo al fuego? Porque un antepasado, su abuela, su tatarabuela, se quemó o la quemaron. Y entonces, no solo se transmite información genética, sino también se transmite información memética. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este instante estamos hablando de memética. Estamos hablando del pensamiento de Richard Dawkins, que ha desarrollado esta lógica de... hay un libro bien interesante que se llama El gen egoísta. Entonces, caracteriza lo biológico con un enfoque cultural, egoísta. ¿Por qué? Porque para poder estar tú allí y yo aquí, lo que hubo fue una competencia y hubo una información genética que fue más rápida, más dinámica, más oportunista, más agresiva que otra. Y por eso que estamos nosotros y no otros. Entonces, esa es una primera conceptualización. Asumido eso, entonces surge un segundo elemento. El segundo elemento tiene que ver, o sea, hay un elemento biológico, sí, claro, y hay un elemento de subjetividad, sí, ese es el punto. El punto es que hoy día, y esto en la filosofía no está bien desarrollado, pero yo estoy bastante metido en los temas, así que puedo darle algún grado de desarrollo. Michael Foucault hablaba de la biopolítica, porque él hablaba de las agresiones físicas que tenía, de que lo metían al hospital, que lo metían al psiquiátrico, que lo metían preso, de que le prohibían desplegar su comportamiento porque él tenía apetitos homosexuales y lo perseguían por eso. Claro, era otra época, otra cultura, y él reclamaba por la biopolítica. Ah, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ah, tiene mucho que ver, porque la biopolítica es
el efecto sobre tu cuerpo, Ujú, sobre tu ser. ¿Y de qué estamos hablando ahora en esta temática que tú has puesto? Estamos hablando de la psicopolítica, de la subjetividad del individuo. Es decir, de la manipulación de sus deseos, de sus sentimientos, de sus emociones, porque eso es lo que le interesa al depredador contemporáneo. ¿Cuál es el depredador contemporáneo? El depredador contemporáneo es aquel que necesita hacer dinero y para eso necesita idiotas que compren lo que él quiere venderle, aunque no lo necesiten. ujú, Entonces, ese tipo se ha transformado en experto en manipular la subjetividad y convence a la persona que necesita comprar eso que no necesita. Entonces, ujú. ahí hay un segundo elemento que está presente en este asunto. Y el tercero tiene que ver con, si quieres decir algo. Sí, sobre el segundo punto, cuando tú hablas de la manipulación comercial, la cual estoy totalmente de acuerdo, pero eso también se usa el mismo mecanismo también para la política y el control de masa, que no necesariamente pasa por el área comercial, pero sí pasa por el área de la persecución del poder. Es eso equivalente también, o sea, ciertos sectores que se pueden llamar izquierda, ya como quieras llamarlo, en el fondo persiguen el poder usando esas mismas técnicas eh, para poder manipular y lograr y llegar y alcanzar su presa, ¿o no? Lo que ¿O pasa es tienes que al otro? final de lo que yo estoy hablando es de manipulación de subjetividad. Y la manipulación de la subjetividad sirve para la economía, sirve para la política, sirve para el amor, sirve para el odio, sirve para el altruismo, sirve para el egoísmo. Es como cualquier herramienta. Las herramientas, el individuo decide para qué las va a usar, para una causa noble o para una causa innoble. Entonces estamos hablando de, en definitiva, manipulación de la subjetividad. Y el paso siguiente que quería decir es que hay no solo esas herramientas de manipulación de la subjetividad, sino que además, y esto es lo que no ha entendido la política, y yo me apeno porque saqué un doctorado estudiando esto, pero no, siendo amigo de Piñera no lo pude persuadir. ¿Y por qué? Bueno, porque está en ese comportamiento egoísta, egoico, ególatra, egoísta, ¿verdad? Y entonces no escucha a los demás. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no solo están estas herramientas, hay otras herramientas que son las herramientas digitales, la revolución en las tecnologías de comunicación o tecnologías de información y comunicación, las TIC, ¿verdad? Y entonces, mientras un grupo de personas puede hablar con 10, otros hablan con 50, otros hablan con 500 personas y hay otros que le hablan a millones y hay otros que le hablan a millones de millones. Entonces, el efecto escalar es muy distinto a hablarle a 500 personas que hablarle a 500 millones de personas. Es muy distinto. Entonces, es pero el proceso es que de una u otra forma se va democratizando en cierta medida porque hoy día cualquier persona puede tener un canal de televisión en sus manos y sabe usar su teléfono, por ejemplo. Se democratiza también el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay una manipulación de la subjetividad y hay una capacidad de escalar, de multiplicar el mensaje. Y esa es la cuestión clave. Pero se atiende poco y se entiende poco. Solamente le voy a dar algunos disparos a los entendidos. Esto tiene que ver con conectividad, centralidad, proximidad y conectividad. No sé si repetí alguna, pero bueno, son cuatro. Son los elementos básicos de la topología, ¿cierto? ¿Dónde estoy en la Ujú. red? ¿Cierto? ¿Quién está más próximo? ¿Estoy al centro? Todos estos elementos que son requete contra sencillos de entender. Y después tiene una tercera dimensión. ¿Y cuál es la tercera dimensión? Esa es más perversa. Esa sí que es tremendamente perversa. ¿Y por qué? Porque tú trabajas con tu buen criterio, con tu buena intención,
que podrá valorarla alguien o no valorarla, pero es tu intencionalidad, ¿cierto? Yo trabajo con mi buena fe y con mis buenas ganas de ayudar y de transmitir información, pero hay otros que están detrás de esto, que están aquí detrás del computador, justo aquí detrásito, y están llevando la contabilidad de todo lo que tú haces en el día. Son verdaderos dioses. ¿Y por qué son dioses? Porque están en el enfoque ovni. Señora, señor, ¿qué es lo que es ovni? OVNI, no son los ovnis, no son los platillos, no, omni, omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, hay individuos que se comportan como dioses que están detrás, que manejan la big data, ¿verdad? Que manejan los enfoques de grandes masas de información y que en realidad se transforman en verdaderos dioses porque saben qué es lo que te gusta, a qué horario te gusta, dónde vas, con quién hablas, cómo te mueves, etcétera, 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 etcétera. Entonces te conocen mejor que tú mismo. Y eso terminan manipulando a grandes masas. Y ahí está la explicación de lo que tú te preguntabas. Hay tipos que están manejando Big Data y que en definitiva van manejando con oportunidad sus intereses. Y todo esto, vuelvo al comienzo, tiene solo una motivación: materialismo. Materialismo, que es una visión minimalista del ser humano, no con su dignidad, sino que como un elemento que hay que tratar de que consuma, que compre, que gaste y que se endeude lo más posible y ojalá se transforme en mi esclavo. ¿Y por qué? Porque cuando usted se endeuda a 1, 2, 3, 4 años, o cuando compra una casa a 20 años, en realidad usted queda cautivo de ese señor que está haciéndole los préstamos, pues, porque él es el que define las condiciones, él es el que le, en fin, él es el que regula el cuento. Entonces, ¿pero quién habla de esto? ¿Dónde se habla de esto? En los canales de televisión, ¿qué se plantea? Solamente estupideces. ¿Y quiénes están en la televisión? Mucha gente estúpida. ¿Para qué? Para sintonizar y contagiar con el resto. Y le empiezan a vender preocupaciones que no tienen gran sentido y ponen temáticas que... El mejor ejemplo es comparar una misma familia, una misma empresa, ¿cierto? La gran familia del Mercurio pone un diario como El Mercurio, tiene una plataforma como Emol y tiene el Lump. Un diario que se dedica a vender humo en el fondo. Hasta ahí lo vamos a ver. Que yo concuerdo, o sea, van fragmentando, no, van segmentando, son los nichos, hablemos de nichos electorales, nichos sociales, nichos económicos, hay otros que son transversales. Volviendo a Richard Dawkins, volviendo a la teoría de los memes, volviendo al tema que tú planteaste de la moral y la ética, ¿existe algún punto en el ser humano que en forma natural de lo más profundo llegue quizás no a darse cuenta, a ser consciente, pero su intuición más profunda de repente se revele a esto, que exista lo que se llama una moral colectiva, una revolución colectiva moral y ética, digamos, de que en forma colectiva, sin ser manejado? Mira lo que estoy planteando. Estoy planteando la teoría de Rupert Sheldrake, cuando hablamos, hay una teoría que se observaba mientras en unas islas, mientras unos monos aprendían determinada acción, no sé si eran con los plátanos o con otras cosas, simultáneamente en otra isla, lo otro había como una telepatía, ¿ya? Y no estoy hablando de cosas místicas, estoy hablando de electrónica pura, porque la telepatía no es nada más que una frecuencia electrónica que una persona, tal como son los mellizos idénticos, se conectan, hay muchos paralelos, ¿ya? Y está comprobado que son un aparato bioelectrónico. Entonces, en ese concepto, ¿puede existir algún momento que aparte de toda esta manipulación, exista un botón, quiero frenar el buque, quiero frenar el tren, o sea, para ciertas sociedades, o necesariamente tienen que pasar por estas revoluciones,
sean sangrientas o no, sean dictatoriales o no, o sean destructivas, que de repente Gaia, estoy hablando de la teoría del Gaia, se resetea y nos manda toda la misma para volver a partir. Yo creo que son elementos distintos, ¿ah? Yo opino que una cosa es el contagio. El contagio responde a la misma lógica biológica. El contagio memético se comporta igual que el contagio biológico, digamos, viral. Un tipo se enoja y empieza a gritar y a insultar y el otro se altera y se enoja y el otro también y le tira un coscacho y el otro viene y viral, se viraliza, se contagia. Bueno, la teoría del contagio es lo que hoy día está imperando en esto de la relacionalidad, ¿ya? Un contagio que está además en un entorno, en un etos, ¿cierto? Si estamos hablando de ética, estamos hablando de un etos, en un etos desvalorizado, en un etos que no tiene referentes éticos, para empezar, que no tiene ciencias sociales, ni filosofía, ni sociología relevantes. Si yo te pregunto hoy día, dame dos nombres de un filósofo y un sociólogo influyente en la cultura chilena. Que haga el ejercicio nuestra amiga, nuestro amigo que está escuchando. Se va a dar cuenta que le va a costar encontrar esos nombres. Entonces, ¿qué es lo que se contagia? Se contagian los taraditos que están en la mañana hablando estupidez en la televisión y poniendo temas estúpidos para que finalmente se estupidice la gente. Eso es. Entonces, ahora tú la pregunta que haces es, ¿y esto se puede detener? Claro, se puede detener en la medida que nosotros hacemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, se da cuenta. Oye, que en realidad estuve toda la mañana escuchando pura estupidez cuando podría haber escuchado música o podría haber escuchado una reflexión de un filósofo, de un sociólogo, de un psicólogo, o en realidad la calidad de lo que estoy... Así como consumo comida, consumo memes, ¿verdad? Los memes que estoy consumiendo son altos en estupidez, en imbecilidad, en arrogancia, en etcétera, etcétera, etcétera. No sé, eso es lo que, en mi opinión, tiene que ver con lo que está ocurriendo. Ahora tú dices, pero ¿hay alguna fuente perversa en la teoría de la conspiración? Si no hay, en mi opinión, no hay teoría de la conspiración. Hay algunos que saben cómo someter a los otros y el mundo ha sido siempre así. Una vez te dominan con un palo, al otro día te dominan con un ejército, al otro día te dominan por el, no sé, por el sexo, al otro día por la comida, al otro día por el dinero, pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que tú tienes que saber comportarte. Para eso se requiere educación, para eso se requiere buena educación, se requiere pensamiento crítico, se requiere pensamiento o capacidad reflexiva. La pregunta es, ¿dónde encuentras eso? Porque, ¿dónde hay estos nutrientes? ¿Dónde los encuentras? Entonces, al final terminamos en circuitos muy mediocres. La sociedad chilena hoy día, yo recuerdo que en la época mía, yo era niño y estudiaba en la década del 60, 70, y lo importante era el mérito. Lo importante era ser honesto. Y en la casa tú llegabas con algo ajeno y te castigaban y te retaban. Y si no te sacabas buena nota y te esmerabas, había reproche. Pero ¿eso hoy día existe? Yo creo que no. Son muy pocas las instituciones donde existe el reconocimiento y la valoración del mérito. Al revés, hoy día lo que existe es, mira que es vivaracho, weón. Mira, se robó tal cosa. Sí, Mira, es eso. narcotraficante, weón. Mira el auto que anda, este no sabe ni leer, y miren el auto que anda, anda en un Ferrari, weón. Entonces, estamos con transmisión de antivalores. Ahora, ¿es catastrófico? Sí y no, porque hay gente que no va a caer nunca en esto, porque tiene resiliencia, ¿verdad? Pero hay otra gente que cae y cae redondito. Y los cabros jóvenes están cayendo redonditos. Entonces, o no leen, o no escriben, o consumen droga,
o no se educan adecuadamente, o no obtienen los títulos, o creen que la vida es fácil y creen que todo se logra con... No, pues si no se logra de la noche a la mañana, nada. Todo tiene que ser con una cuota de planificación, trabajo, ¿cierto? Igual que la siembra. Se mueve la tierra, se prepara, se le echa abono, se siembra y después se cosecha. Pero nadie cosecha de la noche a la mañana. Por ejemplo, lo que tú planteas es muy real, lo vemos muy bien en la política. Pongo claro ejemplo de la Carol Cariola, que es capaz de un día decir determinadas cosas y al otro día dice yo jamás lo dije. O en una misma entrevista dice un tema, después yo no dije eso. Y pasa a ser una choriza. De repente decir, oye, cómo se sale, o tú le estás preguntando a ese arquetipo determinada cosa y te sale con un disparo colateral, pero tremendo. O sea, no hay conciencia, no hay autorregulación, sino lo único que le interesa es salir con la última palabra, ¿ya? Y lo correcto, o aquello que eso se ve minimizado, ¿ya? Una mínima expresión, que el correcto es tonto, que el honesto es idiota, pero mira estos que son como truchas saltando el río, ¿no es cierto? Y cambiando las realidades. Me resulta súper... ¿cómo yo me enfrentaría, por ejemplo, a Carol Cariola, que algún día me gustaría enfrentarla, y decir, para tu RPM, ¿has analizado cuál es tu modelo mental, tu algoritmo, que en el fondo tú quieres ganar en todo orden de cosas, no importa si es verdad o mentira lo que tú estás planteando, si no te interesa, usando tu carisma y carita bonita y hacer, tú sabes eso, pero no tienes un paralelo en tu mente. De repente son esas cosas que me gustaría poder plantearle a estos pseudo políticos, decirles en su cara la mitomanía espantosa y no es que dejarlo en vergüenza, sino al descubierto. Y eso mismo se generaliza porque la mentira está generalizada y está premiada. Oye, mira que tú estás escuchando, hasta uno de repente cae, está viendo un debate, de un lado un sector que a uno le agrada más que el otro, ¡ay! Se la sacó el gallo. Eh, ¿qué es lo que ves tú en ese proceso? Y tú lo viste también en el Congreso como diputado, lo viste en los debates, cuando el mitómano rápido, que usaba neurolingüística, usaba lenguaje o de repente derivaba inmediatamente de algo, tú lo enfrentabas, pero salía con algo paralelo, e incluso en mayo tenía un amigo socialista que un día me pasó una lista, no digas que yo te pasé esto a nadie, y decía, cuando te pregunten esto, responde así, deriva asá, deriva, entonces la pregunta de nuevo, ¿por qué a lo político en realidad no hay nada virtuoso? Como se ha dicho, político que no miente, no es político. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Siempre va a ser así, quizás estamos hablando de un idealista, quizás estamos a, enfrentándonos, tratando de ampliar un poquito el cerco para volver a incorporar los valores, que los valores es productivo, que los valores es beneficioso, que los valores pueden producir un bienestar social finalmente. Entonces, ¿cómo enfrentas a esas personas con la misma mentira, la misma calidad de mentira, o estar con la famosa sarta del inventario, el stock? Mira, ¿cuántas veces he dicho esta cosa? ¿Cuántas? Uno, dos, tres, listo, y te ataco, pero no llegas nunca al meollo del asunto, del corte, y decir, ¿puedes algún día ser verdadero y darte cuenta? ¿O eres simplemente un meme de Lenin, o eres un meme de estos pseudo líderes, digamos, que son dictadores? Y ojo, eso también cae en gente derecha, ultraderecha, y que están pagados por estos grandes, que después un día vamos a conversar ahí, te voy a proponer y colocar la disyuntiva de temas muy interesantes de algunas conversaciones que he tenido. Ya como también la plata cauteriza la conciencia y te compra votos, te compra lenguaje, te compra discusiones. Lo primero es cerrar lo anterior, ¿eh? Lo anterior tiene que ver con un proceso de contagio, también se le denomina viralización, y lo que se está contagiando, viralizando hoy por hoy es desvalores, consumismo, materialismo,
y fundamentalmente hay un interés por polarizar el país. Polarizar el país. Polarizar porque cuando se polariza, como ya se ha demostrado, la mejor muestra es que la izquierda prácticamente quedó pulverizada. ¿Y por qué? Bueno, porque ganó alguien de la ultraizquierda. Porque digan lo que digan, Boris no era la izquierda, era el que escupía sobre la izquierda. Y en el caso de la derecha pasó exactamente lo mismo, se polarizó de tal manera que la derecha quedó pulverizada. ¿Y quién emergió? Kast. Pero Kast no era de derecha, se había ido de los partidos, había renunciado, había quemado las naves, ¿cierto? A lo Cortés, él estaba en otra posición. Bien, entonces, en la polarización, algunos ganan. El problema es que en la polarización, los que ganan es porque hay otros que han dejado de hacer lo que tienen que hacer. Es decir, ahí hay no quiero imputarle a nadie responsabilidad, no es mi propósito. Voy al segundo concepto que está amarrado con este. Nosotros tenemos clara conciencia de la brecha generacional que se está viviendo hoy día. Giorgio Jackson lo dice cuando dice, nosotros tenemos superioridad moral. Se creen superiores moralmente. O sea, yo creo que no tienen ninguna superioridad, pero ellos sí lo creen, da lo mismo. ¿Cierto? Da lo mismo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque estos jóvenes que han tenido todo en la vida, los formaste tú, pues, Jorge. Los formé yo. Lo formó toda la gente que nos está escuchando, pues. Si estos cabros no los parió la Virgen María, pues. Son hijos nuestros. Hemos hecho algo mal. Y hay que asumir que hemos hecho las cosas bastante regulares, pues. Y tenemos que asumir que fruto de nuestra gestión, de nuestro entorno, hemos entregado a la nueva generación un ambiente educativo que es miserable, pues. Miserable, o sea, realmente la cuestión pésima, pésima. Y digamos las cosas por su nombre, no porque las cosas hayan estado mal pensadas, que es lo peor de todo, es porque hubo sinvergüenza en el medio que se quisieron robar todo lo que encontraron. Y por eso, paréntesis, y voy a tomar aire para no exasperarme, y por eso que a mí me indigna, No, dale, por eso que a dale, mí me irrita, cuando yo escucho a gente, lo que tú describías al comienzo, gente de izquierda que le saca la mierda a cualquiera derecho que encuentre porque todos son ladrones, todos son sinvergüenza, todos son abusivos, criminales, asesinos. A ese señor de izquierda le digo, soberano imbécil, imbécil irredomable, estúpido, supino. ¿Por qué? Porque cuando pones a todos en un paquete, lo único que haces, imbécil, es ocultar a los miserables que efectivamente han hecho eso, pues. Y meter a gente que nunca ha tenido que ver con eso al lote como si fueran sinvergüenza. O sea, yo no he visto algo más estúpido que esto que acabo de escribir y pasa todos los días. Partimos conversando esto, pues. Todos los foros hoy día son divididos entre los buenos y los malos, los míos y los que están en contra de mí. Ese fue el inicio de nuestra conversación. Pensamiento binario. El pensamiento binario, hay gente a la que le conviene y que está incentivando el pensamiento binario. El problema es que hay mucho idiota que no se da cuenta y se deja manipular y se deja contagiar y se deja viralizar por este proceso. Cierre de paréntesis. Espero que le haya hecho sentido. Voy a agregar algo más al paréntesis antes de pasar. Cuando usted dice que todos los de derecha son miserables, está condenando el país, porque el país va a estar siempre dividido entre unos y otros. Y usted lo que necesita es que a uno y otro lado haya gente decente. Tiene que identificar a la gente decente, a la gente honesta, a la gente que no ha sido corrupta, a la gente que es trabajadora, que es respetuosa. Pero si usted dice que todo este paquete de este otro lado son una manga de sinvergüenzas y corruptos, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque los únicos que pasan colado, ¿quiénes son? Pues Jorge. Los sinvergüenzas y los corruptos, pues si no lo apuntáis, si no lo lleváis a los tribunales, si los dejáis mimetizados entre, obvio que ellos están felices, hacen fiesta con esto, pues. Cierre paréntesis, dejémoslo ahí, sigamos.
me gustó, me gustó. Estábamos conversando todavía, bueno, dado la pregunta, bueno, ¿por qué esta guerra de, de mentiras, de no vamos a poder cambiar cuando te planteaba que el político que no miente no es político, ¿ya? Y planteamos de existe el método de la virtuosidad y tú planteaste justamente sí a través de estas conversaciones volver a las bases cristiano occidentales o bases de la moral, porque antes de existir el cristianismo también existía un Sócrates, también existían generales romanos que tenían ética propia sin la necesidad de la existencia de la iglesia. Entonces se vuelve de nuevo que, que es súper necesario estas conversaciones que no son tan de altura, fíjate, no son, porque yo creo que hay mucha gente que se está cuestionando, escucha, las iglesias, los pastores, los sacerdotes, el Papa Francisco que hoy día está alargando, haciendo una discusión completa, y la gente pierde su eje, pero si el eje puede estar en sus propios valores, puede estar en su interior, o sea, la gente no necesita estar en un colectivo para ser ellos mismos y encontrar su propia felicidad o estar conectado con algo más grande, con el espíritu, que no somos animales y tenemos algo más valioso. Entonces, ¿dónde entra también lo espiritual? Que no estoy hablando de religión. ¿Dónde entra el ámbito espiritual, el ámbito de valores comunes, de sentido, de visión compartida, de romper con lo binario y ver que hay múltiples matices o hay cosas que yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas del socialismo o con varias, y hay otras que estoy de acuerdo con el capitalismo, porque ambas son necesarias. O sea, el producir plata para producir impuestos de empleo es necesario para el plan auge u otras cosas, pero hemos sido tan asistémicos, tan reduccionistas, ¿ya? Que creemos que el mundo funciona como un reloj y con pieza exacta y no hemos interpretado una perspectiva sistémica, una visión desde lo alto que tú te das cuenta que está todo conectado con todo. Lo que pasa es que causa y efecto están distanciados en espacio y tiempo. Y lo que tú hagas hoy no tiene impacto mañana. Lo que decías tú, la responsabilidad nuestra de la generación que salió es fruto de eso, que las causas y los efectos, la causa de la mala educación de estas personas que buscaban la educación por la educación en términos que era un gran negocio, ¿ya? Y ahí se tergiversó o hubo un vacío tremendo valórico, ¿ya? Que después de 20 años, cuando son adultos, vemos y le echamos la culpa, oye, que estos que son irresponsables, y no asumimos que nosotros podemos y somos los responsables de haber causado. O sea, cuando tengamos una perspectiva sistémica, ¿ya? Que cuesta mucho porque es un cambio de paradigma, y tú lo sabes infinitamente mejor que yo, cambiar una creencia profundamente adquirida desde la infancia, desde el colegio, desde los amigos de la creencia, para decir, oye, existen otros sistemas de creencia, existen otros mecanismos para tomar decisiones, existen una multiplicidad de valores, depende, si tú hubieras nacido, ¿no es cierto?, en la India, no podríamos estar celebrando el 18 de septiembre, está claro, con parrilla, pero ¿qué paradigma? Fíjate lo que estoy diciendo, ¿qué paradigma? ¿O qué? Porque hoy día están prostituyendo el término paradigma, hoy día todo el gobierno dice, el nuevo paradigma es casa digna. El paradigma es mucho más grande que una casa digna. Paradigma, un sistema conjunto de creencias adquiridas a través del tiempo que se confunde con la realidad y con la verdad. ¿Qué paradigma, que es algo que quiero conversar contigo en futuras reuniones, crees tú que es digno, que nos vamos a demorar tiempo, pero hay que hablarlo así, que implantarlo en la sociedad, que yo tengo fe que este es un proceso, ¿no es cierto?, disruptivo, pero que tenemos que generarle un nuevo cauce, un nuevo orden, no para atrás, para hacer una sociedad de bienestar, que sabemos que siempre va a ser imperfecto, pero por lo menos que para mí lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿ya? Pero caer en lo malo, hay una gran diferencia entre lo bueno y lo malo. Mira, tu primer comentario, los valores, asociado a la nueva generación que tiene tantas dificultades en tantos ámbitos, producto de la mala educación, de que el hogar no está bien constituido, de que la mujer sale de la casa y el cabro queda al final al garete, solo, en fin, una serie de situaciones. Vuelvo al punto, causa y efecto. Nosotros tenemos muchas responsabilidades
la generación más antigua. Porque el cabro es ignorante hoy día porque nosotros indujimos eso y porque nosotros también fuimos ignorantes. En general, por ejemplo, la sociedad contemporánea, a la persona que habla le dice, no, este gallo es bueno para el bla, bla, por pura idea nomás, pura idea. Sin darse cuenta, esa señora o ese caballero que en realidad está hablando un disparate. Porque si tú no le pones atención a las ideas, ¿cómo mierda vas a actuar, por Dios? A ver, deme un ejemplo para entender porque no le logro entender. Tú recién dijiste, antes de que estuviera el catolicismo, 2000, 2500 años antes, ya estaban los griegos con su filosofía. 2500 años antes dieron la clave de los problemas que estamos viviendo hoy día. Mucho antes de que naciera Cristo. Platón, Sócrates, escribieron esto que voy a decir. La vida en sociedad, en la polis, en la política, política, se fundamenta en dos columnas fundamentales, principales, que son la esencia de todo. ¿Cuáles son? Señora, señor, ¿cuáles son? Los mismos que hoy día estamos reclamando. La distinción entre un bien público, que en realidad son los bienes públicos, y los bienes privados. La vida en sociedad fundamentalmente depende de esa circunstancia. ¿Y qué tiene que ver con lo que está pasando hoy día? Tiene mucho que ver, pues señora. Cuando alguien va a hablar de filosofía o va a hablar de ideas, ¿qué es lo que hace la familia? Puta, que fome este gallo, se va a poner a hablar tonteras. Claro, y por esa vía de que no valora la idea la gente, finalmente no nos dimos cuenta, yo me di cuenta perfectamente, tanto así que yo peleé con mi propio sector, ¿cierto? Y terminé peleado con medio mundo. Los bienes públicos fueron privatizados. Y entonces hoy día la salud, que Platón lo dijo, ¿cierto? Sócrates lo dijo, son bienes públicos fundamentales. Bueno, ese bien público hoy día depende de si tiene plata o si no tiene plata, señor. Y si no tiene plata, se muere. Eso, se muere. ¿Y por qué? Porque no le dio importancia a las ideas, pues. Porque alguien dijo en un momento, oiga, ¿sabe qué? Está malo esto, hay que distinguir entre los bienes públicos y los bienes privados. No hable tontera, pues señor, no está hablando cosas aburridas, está hablando de torpeza, y hoy día tenemos todo el país completamente cagado, porque la salud pública es un desastre, y la educación pública es un desastre, es una vergüenza. Y tratamos de adornarlo y miramos para el lado y nos hacemos los tontos, pero en realidad cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si va a un hospital va a tener serios problemas para acceder a salud y si va a educarse en una escuela pública, mira con lo que digo, escuela pública, cuando en realidad en la escuela privada pasa lo mismo. La educación es de mala calidad. ¿Y por qué? Porque las ideas que eran la clave para hacer bien estas cosas, que era distinguir entre los bienes públicos y los bienes privados, que nos enseñó hace 3000 años atrás, 4000, Platón, Sócrates y los que estaban antes que ellos, porque ellos, no ellos inventaron una, pero venía de antes, pues. Si nadie parte de la nada. Exacto. ¿Ya? Entonces, quería dar el ejemplo porque por ejemplo, lo que está pasando con nuestros jóvenes que hoy día gobiernan el país. No distinguen los límites. ¿Cuál es el problema del equipo de gobierno? Presidente Boric, usted es joven, yo lo conozco, he estado con usted muchas veces en el Senado, usted me miraba a mí cuando yo estaba de senador. Presidente Boric, señor presidente, el gran problema que usted tiene es que no sabe distinguir y su gobierno no sabe distinguir límites. La libertad tiene un límite, señor Boric, presidente de la República. Cuando usted traspasa ese límite, la libertad deja de ser libertad y se transforma en libertinaje. Y eso es lo que hacen muchos jóvenes, que creen que la libertad no tiene límite, pero terminan atropellando la libertad del que está al lado, del que tiene un emprendimiento, del que tiene un comercio, y empieza, bueno, entonces, se necesita conversar.
intergeneracionalmente, se necesita asesoría intergeneracional, se necesita respeto mutuo. A propósito, no se nos va acabando el tiempo, así que quiero aprovechar ya que le di un consejo al No, pero presidente. dale. Le voy a dar un segundo consejo. Presidente, hágase asesorar. Usted no puede ir a las ceremonias a improvisar, por Dios. Quiero decirle, señor presidente, con todo el respeto y el cariño del mundo, usted es un pésimo improvisador. Y cada vez que dice un discurso así improvisado, mete las patas. Entonces, por favor, hágase asesorar, vaya con 2 tarjetitas que le permitan. ¿Sabe qué? Yo estuve 40 años metido en esa historia. Tiene que llevar 2 tarjetitas para que usted pueda hacer un buen discurso y orientarse adecuadamente. No improvise más. ¿Y por qué? Porque es un pésimo improvisador. Pero a lo mejor, si lleva 3 ideas escritas, hace un maravilloso discurso que inspira a toda la gente, incluidos los de derecha, incluidos los del centro, incluidos los independientes. Y todos los vamos a aplaudir con cariño, porque a nadie le gusta que en su país el presidente de repente meta las patas. A nadie le gusta. Ni a los suyos, ni a los que estamos al otro lado. A mí no me gusta cuando a usted le pasan esos chascarros. Me duele. ¿Por qué? Porque se daña la institucionalidad.